Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Vamos a dar comienzo con la unidad 2, representación numérica y gráfica de datos de la materia estadística básica de logística y transporte de la Universidad Abierta y a Distancia de México de la Secretaría de Educación Pública. El día de hoy vamos a estar viendo cómo organizar los datos y hacer las tablas de distribución de frecuencias, tanto para datos no agrupados como datos agrupados. Vamos a comenzar con datos agrupados. Se denominan datos no agrupados al conjunto de datos obtenidos que, por ser muy poco, no requieren una agrupación bajo ciertas especificaciones. En este caso, se considera que el número de datos no debe sobrepasar a 30. Es decir, cuando tengamos una serie de datos que no sean mayores a 30 en su totalidad, pues podremos estar trabajando como datos no agrupados. Ahora, ¿qué procedimiento se utiliza para organizar y presentar estos datos? En ocasiones es útil ordenar los valores de los datos en orden creciente o decreciente, pero aún esto no resulta una labor sencilla. Recientemente se ha encontrado una técnica para ordenarlos denominada gráfica de tronco y hoja. Para ejemplificar esto tenemos esa serie de datos que aparecen en pantalla. Lo primero que tendríamos que hacer es detectar cuáles serían en este caso las decenas que conforman a estos datos. Y tendríamos 60, 80, 90, 70 y 50. Posterior a ello tendríamos que dibujar lo que sería el tronco, las decenas. Entonces tenemos ahí representados el 6, el 5, el 6, 7, 8 y 9. El primer dato de ellos es 69. ¿Cómo la acomodaríamos en ese gráfico de tronco y hoja? Como decíamos, ya tenemos el tronco y este 69 nos va a servir para colocar la primera hoja dentro de esta gráfica. La primera hoja, pues bueno, al ser 69 va a ir a la decena del 60 y tendría que ubicarse de esa manera. El mismo caso sería, por ejemplo, para 84 lo tendríamos que ubicar en el 8, en la decena de los 80 y colocar el 4. Y bueno, una vez haciendo el barrido, nuestra gráfica de tronco y hoja quedaría de la siguiente manera. Así como aparece en pantalla, ustedes pueden ver los datos que fueron acomodados, ¿no? Por ejemplo, el 84 sería el 84, 5, 2, tendríamos un 5 y un 2, y así avanzaríamos. Lo que seguiría para seguir trabajando con estos datos no agrupados del ejemplo que ahora vamos a tener, si ustedes pueden observar, tenemos uno diferente, 18, 41, 23, 47, etcétera. Como decíamos, primer paso, ubicar las decenas. En este caso, las decenas serían 10, 40, 20, 50 y el 0, ¿no? O los primeros dígitos. Entonces, nuestro tronco quedaría de la siguiente manera: 0, 1, 2, 4, 5. Después agarramos el primer dato como a manera de ejemplo, que es el 18. El 18 va a la decena de los 10 y se coloca ahí. Como ya hemos visto, bueno, pues se hace el barrido con todos los datos, nos queda nuestra gráfica de tronco y hoja, y lo que seguiría es hacer nuestra tabla de frecuencias que se pide en las actividades de la unidad 2. Aquí en número de renglón, bueno, colocamos un renglón 1, 2, 3, 4, 5, 6, son los 6 renglones. En la columna datos obtenidos de la variable, ustedes pueden ver cuáles son los datos que se fueron presentando. En este caso tendríamos el 7, que es el dato que se repite, o el 07. Entonces colocamos el 07. El siguiente número sería el 18. También tenemos 23, que es el tercer renglón. En la columna datos obtenidos de la variable colocamos 23. El siguiente sería 41 y luego también tenemos 47. Y finalmente el 52, como pueden apreciarlo en la columna de datos obtenidos de la variable. En la tercera columna hablamos de frecuencias. ¿Cuántas veces se presentó el 7? 1, 2, se colocan 2. ¿Cuántas veces se presentó el 18? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Se colocan los 6. ¿Cuántas veces se presentó el 23? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y va un 8. ¿Cuántas veces se presentó el 41? 1, 2, 3 y 4.
¿Cuántas veces el 47? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y van los 7. Y finalmente el 52, ¿cuántas veces se presentó? 5 veces. En total son los 32 datos que aparecen en el ejemplo. Luego continuaríamos con la frecuencia acumulada. La frecuencia acumulada es el total de datos que se van acumulando hasta ese momento. Ejemplo. En la primera fila la frecuencia acumulada son 2. ¿Cuántos datos llevamos acumulados? Pues únicamente 2. Para la segunda fila tendríamos acumulados los de la primera fila y los de la segunda fila, es decir, F1 más F2, 2 más 6 es igual a 8. Para la tercera fila tendríamos acumulados los de la primera fila, los de la segunda fila y los de la tercera fila, es decir, 2 más 6 más 8 que nos da 16. Para la cuarta fila en frecuencia acumulada, ¿cuántos datos tendríamos acumulados? Pues F1, F2, F3 y F4 que son 20. Para la quinta fila, pues ¿cuántos datos tendremos acumulados hasta la quinta fila? Tendría que ser F1, F2, F3, F4 y F5 que nos da 27. Y finalmente tendríamos para la sexta fila pues la acumulación de los datos que van hasta ese momento, que serían los 32 datos. Y la otra columna que tendríamos es la frecuencia relativa. La frecuencia relativa es expresar en términos de porcentaje cuánto se está presentando. Es decir, el 2 que tenemos en la tercera columna, ¿qué porcentaje equivale del total de datos? Entonces, para ello es importante recordar esta fórmula. F1 entre N. F1, bueno, F que sería el valor que tiene la frecuencia entre N que es el número de datos, como lo pueden ver en el recuadro azul. F1 es 2, 32. 2 entre 2 nos va a dar 0.0625. Para la segunda fila tendríamos otra vez F entre N. ¿Cuánto es F? Es 6. 6 entre N. N siempre va a ser el número total de datos. Sería 6 entre 32. La tercera fila sería 8 entre 32. En este momento yo haría una pregunta a todos los que me escuchan. En la cuarta fila, la división, ¿cuánto sería? Y doy unos segundos en lo que piensen. Efectivamente, sería 4 entre 32. La quinta fila es correcto, 7 entre 32. Y la última fila, como ya todos lo habrán identificado, sería 5 entre 32. Y eso al sumar nos tiene que dar un 1. La frecuencia relativa acumulada es similar a la frecuencia acumulada, pero lo que vamos a ir sumando es la frecuencia relativa. Es decir, ¿cuál es la frecuencia relativa acumulada hasta el primer renglón? Pues la frecuencia relativa de la primera frecuencia relativa, que sería 0.0625. En el segundo renglón, ¿cuál es la frecuencia acumulada hasta el segundo renglón? Pues sería la acumulada del primero, perdón, la relativa del primero más la relativa del segundo, que nos da 0.25. En la tercera sería la relativa del primero más la relativa del segundo más la relativa del tercero, y nos da 0.500. En la cuarta nos daría la relativa de la primera, la relativa de la segunda, más la relativa de la tercera, más la relativa de la cuarta, 0.6250. La relativa acumulada de la quinta, ¿de cuánto sería? Bueno, pues como es acumulada, obviamente tenemos que sumar la de la 1, la de la 2, la de la 3, la de la 4, hasta llegar a la 5. Y lo mismo haríamos con la 6, que sería la relativa de la 1, la relativa de la 2, la relativa de la 3, la relativa de la 4, la relativa de la 5, relativa de la 6, que nos va a dar la acumulada. Y para que ustedes puedan corroborar, siempre les va a tener que dar en la frecuencia relativa un 1 y en la frecuencia relativa acumulada al final un 1. Y en la frecuencia acumulada al último me tiene que dar n o el total de datos que se están sumando. Es importante que en esta frecuencia relativa muchas veces se expresa como una distribución de porcentajes, y bueno, 0.0625 que sería 6.25, 6.3 redondeado, 0.1875 y 18.8. ¿Cómo llegan a ello? Multiplicando por 100. 0.0625 por 100 nos va a dar 6.25. Lo mismo para la relativa acumulada, ¿no? Entonces 1 por 100 pues nos va a dar en este caso 1 por 100 nos va a dar 100.
.1563, pues .156. Recuerden, aquí al sumar en la tercera columna de frecuencia me tiene que dar n, y en la acumulada, frecuencia acumulada, la última fila me da 32. Ojo, frecuencia, la suma 2 más 6 más 8 más 4 más 7 más 5 me da 32. Y la frecuencia acumulada, pues al último me tiene que dar los 32. Es igual en la relativa. La relativa, la suma de todas las frecuencias, .625, .1875, .5000, .1250, .2187 y .1563 me va a dar 1. Y en la relativa acumulada, el último renglón está sumando 1. Y bueno, todo esto, quitando las fórmulas, nos dejaría una tabla como es la que aparece a continuación. Datos 7, 18, 23, 41, 47, 52, que son los que se han encontrado en la gráfica de tronco y hoja. La frecuencia, que ya vimos cómo se saca, de 7 pues aparecen 2. La frecuencia acumulada, que es la suma, cuánto vamos acumulando. Por ejemplo, la frecuencia acumulada en el segundo renglón o en la segunda fila sería 8, que es la frecuencia de la 1 más la frecuencia de la 2. 2 más 6 es 8. La relativa, como ya lo habíamos visto, pues es la división de la frecuencia entre el número total de datos. Para la primera sería 2 entre 32, la segunda 6 entre 32, la tercera 8 entre 32, la cuarta 4 entre 32, la quinta 7 entre 32, la quinta 5 entre 32. Y las relativas acumuladas, pues lo que vamos haciendo es sumando la frecuencia relativa. En la primera, ¿cuánto tenemos acumulado? 6.3. En la segunda sería 6.3 más 18.8, que nos da 25.0. Y ahí tendríamos los datos ya presentados. Finalmente, para terminar la explicación de la organización de datos y distribución de frecuencias para datos no agrupados, me voy a pasar a